Muy buenas tardes o buenos días, de acuerdo al país que nos estén sintonizando en estos momentos nuestros asistentes. Me gustaría saber si en estos momentos me están escuchando, si me están viendo sin ningún problema y adicionalmente si están viendo la presentación sin ningún problema con la finalidad de brindarles el mejor contenido y por supuesto que la mejor calidad en este webinar en el cual vamos a hablar de cómo utilizar el análisis fundamental como trader. En sí, lo que les voy a mostrar durante el desarrollo de este webinar es primero entender qué es a una mejor profundidad el análisis fundamental para empezar a desarrollarlo y empezar a mirarlo de diferentes maneras en las cuales nosotros los traders lo empezamos o más que todo lo utilizamos con la finalidad de tener una mejor comprensión de los mercados financieros. Entonces, vamos a esperar unos minutos, alrededor de las 2:05 de la tarde, hora Nueva York. Vamos a arrancar con este webinar. Muy bien, Jorge, me alegra sin problemas. Y adicionalmente también me gustaría saber desde qué ciudad o desde qué país nos están sintonizando en estos momentos para saber hasta qué punto nosotros en este día, junto al equipo de Equity, estamos llegando por parte de la TAMO de Latinoamérica. Entonces, me gustaría pues que me colaboraran con esa información mientras esperamos la llegada de los demás asistentes. Igualmente, en estos momentos les voy a dejar a través del chat el enlace de el broker que nos trae el webinar en este día, que se conoce como Equity o más que todo Equity Group, que es un broker el cual nace ya alrededor de varios años, alrededor del 2008, 2007, con la finalidad de brindar pues una prestación de servicios como un broker institucional, es decir, este más que todo ofrece inicialmente sus servicios como broker desde un aspecto institucional. Saludo también pues Jorge que me está sintonizando desde Ciudad de México, Andrea que nos está sintonizando desde Bogotá, y un saludo a todos ustedes y pues nada, hablando un poco más del broker que nos trae el webinar el día de hoy. Equity, como les estaba mencionando, es un broker que nace en Jordania, el cual tiene regulación en el Reino Unido, en Jordania y en Dubái. De hecho, la regulación de Dubái, desde mi aspecto personal, es una regulación bastante sólida debido a que normalmente este país no permite que cualquier broker venga a abrir cuentas si no tiene todas las garantías o todos los respaldos meramente desde el aspecto de las cuentas financieras que ofrece el broker, así como digamos diferentes aspectos de solidez y de regulación. Adicionalmente, Equity tiene o cuenta con un fondo, con un seguro de alrededor de $1 millón por trader con la finalidad de garantizar todos los recursos, o más que todo, pues toda la inversión que nosotros estamos realizando al momento en que estamos operando en el mundo de los mercados de capitales. Si hablamos un poco más del broker, podemos ver que en sus productos vamos a encontrar mercado Forex, índices, commodities, acciones en las cuales vamos a tener acciones estadounidenses y acciones del Reino Unido. De hecho, si nos vamos por la parte de las acciones, vamos a poder encontrar un conjunto de o un portafolio bastante interesante, la verdad. Cuando nosotros buscamos siempre un broker, tenemos que tener en cuenta si este nos va a ofrecer tanto un portafolio eh, distribuido, un portafolio diversificado, así como una regulación bastante sólida y este broker cumple con estas dos condiciones. De hecho, aquí estamos viendo que nos ofrece 3M, que es la empresa que se dedica a prestar diferentes productos, digamos, ahorita tiene o tuvo un gran empuje al momento en que empezaron a aumentar las ventas del tapabocas debido a que esta empresa cuenta con la referencia N95, que es uno de los mejores tapabocas y por el tema del COVID-19, como mejor se conoce el coronavirus, pues se ha presentado una venta masiva de este tipo digamos, de este mecanismo día al día que utilizan las personas y por eso 3DM pues ha presentado un buen comportamiento, pero como podemos ver tenemos Amazon, tenemos Alphabet, Alibaba, Amex, Apple, de hecho aquí tenemos acá Chevron, Cisco, Citigroup, como pueden ver, son acciones bastante diversificadas, es decir, que es un portafolio bastante chévere al momento en que nosotros estamos hablando más de este tipo de brokers que nos ofrece una diversificación en su cartera. Entonces, digamos, es bastante interesante. Igualmente, no solamente tenemos la parte
de las acciones, sino que vamos a encontrar el mercado Forex, índices y demás elementos. Entonces, acabo de dejarles el enlace de, el broker, el cual cuenta con MetaTrader 4, pero también les voy a mencionar que este broker cuenta con la plataforma de TradeHub, que es un portal informativo bastante chévere, donde no solamente vamos a encontrar gráficos de activos, sino que vamos a poder encontrar calendario económico, vamos a poder encontrar sentimiento del mercado, vamos a poder encontrar efectivamente herramientas bastante chéveres, bastante interesantes, sobre todo el tema de las noticias. Yo diría que las noticias es un punto bastante importante y bastante como relevante al momento en que nosotros estamos hablando más del análisis fundamental, porque no podemos partir o no podemos olvidar que cuando estamos hablando efectivamente de este tipo de análisis, a lo que nos referimos es al comportamiento que puede presentar el activo o un activo, teniendo en cuenta ciertos elementos como efectivamente es el comportamiento de las noticias en los mercados financieros. Entonces, pues no siendo más, les dejo igualmente toda esa información. Este portal es bastante chévere, la verdad se los recomiendo para que puedan ingresar y aprender más de él. Y pues no siendo más, pues vamos a dar inicio con el webinar de este día, que vamos a hablar efectivamente de el análisis fundamental utilizándolo como traders. Para partir, es necesario que nosotros primero entendamos qué es el análisis fundamental. En sí, cuando nosotros hablamos de análisis fundamental, nos referimos y nos enfocamos a que este es el instrumento en el cual nosotros vamos a tener en cuenta una valoración en el activo con respecto a ciertos factores tanto internos como externos. Es decir, que aquí ya no vamos a ver el comportamiento que nos brinda el análisis técnico, sino que vamos a mirar aquellos aspectos o elementos que le pueden brindar un mejor análisis al valor del activo, ya sea de manera cuantitativa o cualitativa, cuando estamos teniendo en cuenta factores económicos, cuando tenemos en cuenta factores financieros, cuantitativos y externos. Entonces, ese también es un punto bastante importante y bastante relevante que vamos a tener en cuenta de aquí en adelante. Adicionalmente, que el análisis fundamental estudia todos los factores que pueden afectar el precio de un activo, así como algunos aspectos microeconómicos o macroeconómicos. Entonces, aquí ya podemos ver que la palabra economía, o digamos desde términos económicos, va a ser una de las variables que más va a regir el análisis fundamental. Pero adicionalmente, vamos a tener en cuenta factores de noticias, factores políticos, factores coyunturales, diferentes elementos que pueden determinar el comportamiento, más que todo la relación del valor del activo, y más que todo ese también lo vamos a utilizar para poder determinar el comportamiento de los indicadores, o más que todo del instrumento, sobre todo si está presentando niveles inflacionarios, es decir, que ya está presentando niveles sobrevalorados o infravalorados. Entonces eso es un aspecto bastante importante y relevante que vamos a tener en cuenta de aquí en adelante. ¿Listo? Ahora bien, es importante que nosotros, al momento que estamos hablando del análisis fundamental, nos demos cuenta de cuáles pueden ser las ventajas y las desventajas que vamos a encontrar al momento que estamos utilizando este tipo de análisis. Primero, es muy útil para realizar inversiones en el largo plazo, porque el análisis fundamental lo que nos va a permitir es realizar efectivamente una evaluación sobre el activo con una mayor profundidad. Es decir, que nosotros no solamente vamos a mirar los aspectos que nos están determinando los precios, sino que vamos a ver aspectos empresariales, vamos a ver aspectos internos, administrativos, rotativos, mejor dicho, vamos a poder analizar el activo de una manera mucho más profunda, y esto lo que nos va a permitir es tener una mejor predicción de las cotizaciones o de los precios. Adicionalmente, que este tipo de análisis lo que nos va a permitir también es aclarar o llegar a tener una mejor decisión teniendo en cuenta algunos factores externos. ¿Cómo vamos a tener en cuenta esto? Que puede que en algún momento del mercado se haya a presentar ciertos elementos que pueda impactar el desarrollo de la economía, y eso pueda generar un mal comportamiento, o más que todo ciertos elementos externos con respecto al activo. Entonces es una herramienta o es un elemento bastante interesante que vamos a tener en cuenta aquí en adelante. Pero también, como estamos hablando desde el punto de vista de las ventajas, es necesario que también miremos cuáles son los aspectos negativos. Primero, que
la información que nosotros queremos obtener a través del análisis fundamental, la mayoría de veces no va a ser sencilla. ¿Y esto por qué se debe? Porque esa información o adquirir esa información siempre tiene ciertas barreras o ciertos momentos en que es difícil debido a que puede ser información privilegiada, puede ser información que tiene un tiempo para que sea publicada y esto nos puede llegar a brindar una desventaja al momento que estamos haciendo este tipo de análisis. Adicionalmente, que algunas veces la información pues, llega a ser privilegiada y que si nosotros no conocemos cada uno de los elementos que contrae o que tiene una empresa, sobre todo en el momento que estamos haciendo análisis fundamental, puede llegar a ser un poco difícil a determinar el valor real del activo. Entonces, por eso es que el análisis fundamental requiere un mejor comportamiento o un mejor análisis cuando estamos hablando de las empresas, sobre todo cuando queremos ver el valor accionario que tiene efectivamente una empresa en la bolsa, pero lo que nos vamos a centrar más que todo es en diferentes aspectos. ¿Listo? Entonces, un punto importante, relevante que vamos a tener en cuenta de aquí en adelante. Voy a quitar un momento la cámara para que tengan mejor espacio para la presentación, pero me están diciendo que se está presentando un problema de audio. Entonces me gustaría saber si alguno de los asistentes está presentando ese problema o si me están escuchando sin ningún inconveniente. Igualmente voy a tomar unos 10 segundos mientras reparo el problema. Muy bien, me están diciendo que no hay ningún problema con el audio. La verdad, pues te recomiendo, Julián, que revises. Igualmente ya te escribí en el chat, más que todo de manera personal, que volvieras a salir y a ingresar al webinar para que no se presentara ningún inconveniente. ¿Listo? Entonces, pues nada, ya hemos hablado con respecto al análisis fundamental. Entonces, listo, ya miramos las ventajas, las desventajas, pero ahora vamos a mirar algo bastante interesante cuando estamos hablando del análisis fundamental y son los aspectos macroeconómicos que tiene este instrumento o este elemento. Primero, el análisis fundamental siempre va a tener en cuenta los factores macroeconómicos porque estos factores lo que nos van a permitir es tener una mejor comprensión de cómo se está comportando la economía de manera general y esto cómo puede llegar a impactar el comportamiento desde aspectos sectoriales, es decir, desde sectores económicos, así como desde empresas en específico. De hecho, aquí vamos a colocar un ejemplo cuando nosotros vamos a hablar ahorita de la coyuntura que se está presentando por el COVID-19 o mejor conocido como el coronavirus. ¿Qué es lo que pasa? Cuando el coronavirus empezó a tomarse los mercados de una mayor manera, diferentes empresas como Disney, como Coca-Cola, como Microsoft, como Apple, empezaron a presentar caídas significativas debido a que estas empresas empezaron a anunciar que sus niveles de inventario, que su capacidad productiva, pues estaba viendo afectada debido al cierre de diferentes manufactureras en China. Entonces, aquí ya estas empresas, pues teniendo en cuenta que el factor macroeconómico con respecto a la coyuntura del COVID-19 empezó a impactar diferentes sectores, primero empresas, luego empezaron a expandirse a diferentes sectores económicos. Y eso lo que al final empezó a afectar fueron los elementos que definen a la macroeconomía, como la balanza comercial, como la inflación, como el PMI manufacturero y servicios, como el índice de precios del productor, que es IPP, el IPC, bueno, la misma inflación. Diferentes aspectos empezaron a ver con respecto a la afectación del COVID-19. Pero una ventaja que ofrecía este tipo, o mejor dicho, del COVID-19 en los mercados financieros fue que la empresa 3M, que es la empresa que les mencioné anteriormente, que se dedica a la creación de medicamentos, de diferentes elementos de industria, pues se llevó un fortalecimiento bastante significativo por el aumento que empezó a presentar un nivel de demanda por sus tapabocas. Adicionalmente, pues esto fue un movimiento al alza por parte del 3M. P&G también presentó
un crecimiento bastante significativo porque P&G pues, se dedica a producir diferentes productos de aseo como Clorox, es decir, todo el tema desinfectante, pues P&G se lo llevó completamente a los mercados financieros. Pero eso se puede entender como un suceso macroeconómico que afecta a ese tipo de elementos que definen la macroeconomía. Pero de hecho, esto es como ya un panorama más específico. Ya si lo miramos desde un aspecto general, es simplemente la balanza comercial o más que todo el PIB. Cuando los países publican su Producto Interno Bruto, esto es un aspecto macroeconómico que puede definir un cambio en las cotizaciones o un cambio en el comportamiento de los mercados. Y esto lo podemos ver cuando conocemos la publicación del PIB de Estados Unidos. Cuando el PIB es positivo, el dólar estadounidense se está fortaleciendo frente a las demás divisas, pero más que eso es que el mercado bursátil, es decir, las acciones, también se están fortaleciendo, los índices bursátiles también están presentando ese movimiento al alza. Entonces, eso es como el punto importante y relevante que nos ofrece efectivamente este tipo de análisis fundamental. Cuando nosotros siempre estamos hablando del análisis fundamental, vamos a tener en cuenta de esos elementos que realmente pueden llegar a generar un impacto en los mercados financieros. Entonces, es un punto importante y relevante que vamos a tener en cuenta de aquí en adelante. ¿Listo? Macro, cuando estamos hablando también del macro, se puede tener en cuenta un panorama que se desarrolla económicamente en un territorio, sí, pero también lo podemos ver desde un aspecto ya en la red internacional, como está ocurriendo con el coronavirus. Se puede analizar y pronosticar una estabilidad en un territorio, sí, también, digamos que es un punto también que vamos a tener en cuenta. Y adicionalmente que es un instrumento que nos va a permitir tener en cuenta cómo se está comportando la salud de ese país. Es decir, que si nosotros analizamos balanza comercial, IPP, IPC, PMI, vamos a poder determinar si la salud de ese estado o de ese país está en sus mejores momentos o no. Ahora bien, ya eso lo que les acabo de mencionar es una parte del análisis fundamental, pero no quiero centrarme tanto en la parte teórica, sino que quiero hablarles un poco más con respecto a cómo nosotros los traders lo vamos a utilizar de aquí en adelante, es decir, cómo yo le voy a sacar beneficio al análisis fundamental y esto lo vamos a hacer de dos maneras. Primero, a través de los índices bursátiles o más que todos los indicadores que tengan ustedes más importantes y luego vamos a pasar al análisis fundamental con respecto a los índices bursátiles. Primero, vamos a ver el PMI o el Purchasing Managers Index, que lo que nos está diciendo el PMI, ya sea manufacturero, ya sea de servicios o ya sea el conglomerado, es la medida de la capacidad de compra de departamentos administrativos de las empresas. Es decir, vamos a mirar cómo se está comportando el sector empresarial, si estos ya ofrecen bienes, si estos ya ofrecen servicios y más que todo es poder analizar cómo se está comportando ese sector, es decir, que si está en un momento contraccionista o expansionista. Entonces aquí vamos a colocar el supuesto en el cual vamos a colocar el PMI de China. Digamos que pues por lo que actualmente no es tanto por el tema del COVID-19, sino porque es el país manufacturero más grande a nivel mundial. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos a suponer que durante el mes de enero el PMI de China se ubicó por encima del nivel de 50, es decir, que este se ubicó en 53,5. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que cuando el PMI sea mayor a 50, es que ese sector económico está presentando un momento de expansión en su actividad económica. Entonces, esto va a implicar que la manufacturera de China está presentando fortalecimientos, lo que implica que si las empresas están creciendo, es porque la demanda está presentando efectivamente ese mismo comportamiento, eso va a generar más consumo, más inversión, y es por eso que la economía presenta esos fortalecimientos. Ahora bien, vamos ahora a suponer, en caso contrario, si estamos mirando el PMI de Estados Unidos, vemos que este se va o este se ubica alrededor del nivel de 47,5. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que cuando esté por debajo del nivel de 50 se va a presentar un momento de contracción económica. Es por eso que cuando ocurren estos escenarios lo que nos está diciendo es que la economía está perdiendo poder adquisitivo y ese poder adquisitivo o ese golpe lo vamos a ver reflejado en este caso en el dólar estadounidense o en los índices bursátiles estadounidenses. Y esto porque el PMI manufacturero y servicio tenemos que siempre que recordar lo que es la actividad económica de los diferentes sectores económicos del país. Es decir, que cuando lo estamos hablando también desde el punto de índices bursátiles, el Standard Poor's, el Dow Jones, el Nasdaq va a presentar
esas caídas tan significativas al momento en que el PMI es negativo. Pero caso contrario, si el PMI ya en el mes de febrero para Estados Unidos llega a ser un aspecto más positivo que negativo, lo que va a implicar es que efectivamente se va a presentar un momento de expansión económica y eso lo que va a generar es un fortalecimiento en las cotizaciones. Muy bien, me gustaría saber si en estos momentos ustedes están viendo la presentación. Me aparece que aquí en la vista la audiencia que están en la diapositiva de las desventajas del análisis fundamental. No sé si realmente están en esa diapositiva o si están ya en la diapositiva que les estoy explicando del PMI. Entonces me gustaría saber si me pueden colaborar con esa información para poder brindarles, por supuesto, que todo el contenido, pues que no se pierdan pues la información de este webinar. Entonces me gustaría saber si me pueden colaborar con eso, digamos, con eso, pues para descartar efectivamente que no haya ningún problema. Entonces, pues nada, los invito a que me escriban a través del chat. Me gustaría tener varias confirmaciones si realmente están viendo la presentación sin ninguna. Ok, Jorge me está diciendo que muy bien, Andrea también, pero no se está viendo la presentación. Wow. Bueno, creo que eso ya es un problema de la plataforma porque en estos momentos pues la pantalla está siendo compartida. Entonces pues nada, me disculpo con todos ustedes. La verdad no sé por qué está ocurriendo eso, pero voy a tratar de hacer algo. Si no llega a funcionar, pues igualmente yo les sigo hablando, no sé si les moleste de esta manera, pero pues la idea es que no se perdieran ninguna parte del contenido. Pero por lo que veo sí se está presentando este inconveniente. ¿Y desde hace cuánto está ocurriendo eso? ¿Desde la diapositiva de la desventaja del análisis fundamental? Wow, muy bien. Entonces voy a comunicarme rápidamente con el equipo, pero la verdad es que acabé de reiniciar el programa, por lo menos la parte de compartida audiencia, pero no está funcionando. No entiendo por qué. No sé si ya... Bueno, pues nada, me disculpo con ustedes. La verdad no sé por qué ocurrió esto, pero pues bueno, creo que sí se está presentando un problema técnico actualmente con GoToWebinar. Me disculpo con ustedes, la verdad pues esto sí me deja un poco atado. Entonces no sé si les gustaría que reprogramáramos este webinar después de que se presente este arreglo, porque no, la verdad me cogen un poco descabellados, pero pues bueno, es un problema técnico que no pensé que se fuera a presentar. Pero pues bueno, entonces me gustaría que por consorcio me pudieran explicar si realmente quieren que reprogramemos este webinar para una próxima, digamos que para la próxima semana, porque la verdad pues me disculpo con ustedes, pero sí se está presentando un problema técnico. No pensé que solamente me estuvieran viendo a mí, pensé que también estaban viendo el webinar. Entonces me gustaría que digamos en general me escribieran. Andrea me dice que sí. Ah, muy bien, ya se está viendo la diapositiva. Vamos a realizar, digamos que una prueba. Me voy a cambiar ahora de la diapositiva. No sé si ya se esté viendo sin ningún problema. Bueno, igualmente es que creo que ya entrecorté mucho este webinar con respecto a las diapositivas. Entonces, no sé, ustedes me dirán si quieren que continuemos con este webinar o si desean que se haga la reprogramación de este. Igualmente, ya ahora que se está compartiendo, mejor lo que les voy a hacer es que les voy a mostrar cómo vamos a... Ah, muy bien. Tengo varias personas que me están diciendo que continuemos, que sin ningún problema. Ah, listo, perfecto. Entonces, pues, bueno, aquí rápidamente, volviendo a la explicación del PMI, lo que nos está diciendo el PMI es efectivamente si el sector está en contracción o expansión económica. Entonces, voy a borrar aquí rápidamente. Vamos a volver a colocar pues toda la información. Entonces, punto importante. Si el PMI está por encima del nivel de 50, lo que nos está diciendo es que el sector económico está en un momento de expansión. Entonces vamos a colocar un ejemplo general en el cual estemos viendo
que el PMI por parte de la zona euro presentó o se ubicó por encima de 50, lo que me está implicando es que el euro va a presentar fortalecimientos, mientras que los índices bursátiles, dependiendo de cada uno de los países, va a presentar también esos crecimientos, como el DAX alemán, el IBEX 35, que es el de España, el FTSE 100, que es el de el Reino Unido. Entonces, todos esos índices van a presentar ese comportamiento. Pero caso contrario, en el cual este se ubique por debajo del nivel de 50, es decir, en 49, 48, 47, lo que nos está diciendo es que ese sector económico estaba en contracción. Ya sea el PMI manufacturero, el PMI de servicios o el conglomerado, siempre vamos a ver el análisis de esta manera. Entonces, ¿qué es lo que me va a implicar? Que cuando esté por debajo de 50 es una contracción económica, por lo cual el euro va a presentar ese movimiento a la baja, mientras todos los índices también van a presentar ese mismo comportamiento a la baja. ¿Listo? Entonces es un punto también importante que vamos a tener en cuenta. Luego vamos a ver otro de los más utilizados, de los más populares, que va a ser el cambio en desempleo, como hemos dicho, el número de cambios de empleo. Aquí no estamos viendo tasa de desempleo. ¿Por qué? Porque tasa de desempleo ya la podemos entender de otra manera, porque es la tasa o el porcentaje del cual el número de personas que está sin actividad laboral en esa región determinada. Pero cuando estamos hablando, el cambio de empleo es la capacidad o mide la cantidad de personas desempleadas en un periodo determinado teniendo en cuenta es la capacidad o la falta de capacidad que tienen de adquirir empleo. Es decir, aquí lo vamos a ver más por unidades de miles que por porcentaje. Lo que nos está diciendo es que cada vez que el cambio de desempleo sea cada vez más alto, es decir, que las personas no tengan un mayor nivel de capacidad adquisitiva, va a generar es que va a implicar es que hay personas más desempleadas, por lo cual va a impactar de una manera negativa a la divisa de ese país. Es decir, que si volvemos al caso del dólar estadounidense y esta cifra sale negativa, lo que nos va a decir es que se va a presentar un movimiento a la baja bastante significativo. Caso contrario, cuando el índice de desempleo esté bajando, lo que nos está diciendo es que van a haber menos personas desempleadas. Y si hay menos personas desempleadas, lo que nos está diciendo es que la economía en ese punto se va a fortalecer de una mejor manera. Es decir, que se van a presentar esos crecimientos significativos. En este caso, el dólar se va a fortalecer. Luego tenemos otro aspecto fundamental que desde mi punto de vista personal es bastante importante y bastante relevante, que se conoce como el cambio como hemos dicho, las cambios de nóminas no agrícolas o como se conoce en inglés, non-farm payrolls, que algunas personas le dicen simplemente nóminas no agrícolas. El NFP o el famoso NFP lo que nos está diciendo es la capacidad que tiene la economía en generar unidades de empleo, es decir, nuevos puestos de empleabilidad. Y eso lo que me está implicando es que si el NFP sale o se ubica en terreno positivo, lo que nos está diciendo es que hay un mayor número de empleo porque las personas están adquiriendo trabajo de una mejor manera y más que todo es que las empresas están generando nuevos puestos de trabajo. Eso lo que va a generar es un aumento en el consumo debido a que lo que nos dice la teoría es que entre las personas tengan mayor trabajo, van a tener mayor poder adquisitivo, van a consumir más, van a gastar más, mientras van a ahorrar menos y eso lo que va a generar es un crecimiento en la economía y es por eso que cuando el NFP sale positivo, el USD o el dólar estadounidense se fortalece en gran medida, pero caso contrario, en el cual el NFP salga por debajo de la tasa de empleo, lo que va a generar es que va a haber una disminución en el consumo y el crecimiento va a ser negativo, por lo cual el dólar estadounidense se va a devaluar. Nosotros, ¿cómo vamos a empezar a medir o cómo uno mide las nóminas no agrícolas? Y esto se va a realizar teniendo en cuenta el número de empleados en miles, es decir, el número de nuevos empleos en miles de unidades. Normalmente siempre este se ubica en miles, independientemente si son 1000, si son 10.000, si son 100.000, siempre lo vamos a tener en cuenta una unidad de miles. Y aquí les traigo un ejemplo bastante interesante en el cual vamos a analizar cómo sería un impacto de las nóminas no agrícolas. Estamos viendo un pequeño gráfico en el cual estamos analizando el dólar con respecto al dólar canadiense en una temporalidad de una hora. ¿Cuál es el punto significativo de esta caída? Es que se presentó un NFP por debajo de lo esperado, es decir, que el esperado era que se ubicara en 198.000 nuevos empleos, pero este se ubicó en 155.000 nuevos empleos. Entonces, esto lo que generó fue que el dólar estadounidense presentara devaluaciones frente al dólar canadiense,
lo que generó una caída de más de 100 puntos básicos aproximadamente. Pero ¿cuál es también el punto interesante cuando se conoció esta noticia del NFP? Es que siempre cuando hay publicación de nóminas no agrícolas, se conoce la tasa de desempleo y el cambio de empleos de Canadá. Entonces, si nosotros miramos, eso puede ser un par que va a presentar una volatilidad mucho más fuerte teniendo en cuenta los aspectos fundamentales, porque esta caída también fue apoyada al momento en que la tasa de desempleo de Canadá se ubicó por debajo de la tasa de desempleo esperada por los mercados. Entonces, esto lo que generó fue una caída de 100 puntos básicos aproximadamente en solamente en la vela de una hora que marcó los mercados en ese momento. Entonces, es por eso que nosotros debemos tener cuidado y esa es la mejor manera de utilizar el análisis fundamental a través de calendario económico. Nosotros miramos calendario económico, encontramos una noticia que pueda tener fuerte impacto, miramos ese fuerte impacto, lo ubicamos en el gráfico y ahí vamos a tener una mejor comprensión de este. De hecho, en estos momentos lo que voy a hacer es que les voy a mostrar cómo nosotros vamos a ubicar todos esos elementos o todos esos factores a través del análisis fundamental mirando solamente calendario económico. Entonces, aquí lo que voy a ver es la página, yo les voy a recomendar esta página de Forex Factory. Porque les recomiendo a todos ustedes esta página de Forex Factory porque trae bastante información al momento en que estamos hablando de aspectos fundamentales y adicionalmente ustedes la pueden filtrar de una muy buena manera. De hecho, simplemente en la parte del filtro yo lo que les voy a recomendar es que eliminemos las noticias de bajo impacto y siempre dejemos las noticias de medio y alto impacto. Y ahí vamos a poder ver esos aspectos o esas noticias que van a generar un fuerte impacto en los mercados. Aquí lo que podemos ver es, muy bien, me permiten un momento, se me está presentando aquí, se me está yendo un momento en internet, entonces ya, perfecto, creo que ya recuperamos señal, listo. Entonces, aquí les está mostrando que efectivamente hoy a las 9:30 de la mañana se va a conocer la información de la libra esterlina. De hecho, ya se conoció con respecto a política monetaria, digamos que no tenemos más información. 10:38 teníamos el discurso del presidente Trump, muy bien, digamos que no tenemos aspectos así importantes, pero el día de mañana a las 7:30 de la mañana vamos a tener la publicación del dólar canadiense con respecto a las ventas minoristas. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es primero mirar el esperado o el forecast, el cual está en 0.2 y el previous, que es el valor anterior, en 0.5%. Ya cuando nosotros estemos ubicados con respecto a lo que va a ocurrir el día de mañana, simplemente nos vamos a dirigir a nuestros MetaTraders y, ok, listo, perfecto, es que me abrí aquí en la parte de abajo. Y lo que vamos a hacer nosotros es que vamos a buscar el activo, en este caso estamos hablando del USD CAD, lo tenemos acá, simplemente ubicamos el activo y lo que vamos a hacer es, dependiendo del impacto de noticia, vamos a poder determinar cuál puede llegar a ser el efecto. Debido a la alta volatilidad que está presentando los mercados debido al coronavirus, es un poquito difícil determinar si realmente se va a mover alrededor de unas 4 horas o de 2 horas el impacto de la noticia. Normalmente esta puede tener una duración alrededor de 4 horas. Entonces, lo que les recomiendo es que si estamos utilizando una temporalidad de 4 horas, siempre ubiquémonos alrededor sobre la vela más o menos de la noticia o pintemos efectivamente una línea, analicemos cómo se está comportando la tendencia, actualmente está en movimiento alcista y lo que vamos a hacer nosotros es que vamos a esperar al momento en que se conozca la publicación de la noticia, no para entrar, sino para entender el resultado. Y si vemos que es una noticia de fuerte impacto, lo que vamos a hacer, o si es un valor bastante significativo, es que nos devolvemos en el marco de una hora, analizamos el gráfico en el marco de una hora y lo que vamos a hacer es esperar la vela de confirmación de esa noticia. Ahí es cuando nosotros podemos empezar a tomar posiciones con respecto al sentimiento del mercado. ¿Listo? Es la manera en la cual nosotros vamos a empezar a utilizar el análisis fundamental. Pero adicionalmente, que si yo quiero saber cómo se va a comportar ese punto al momento de la noticia, pueden utilizar TradeHub, que la verdad me parece bastante bueno, porque les va a está publicando todas las noticias en tiempo real, entonces es un punto también bastante importante, bastante chévere. Simplemente en, bien aquí en la parte de Home, de hecho, o incluso en News Hub, ahí van a poder encontrar desde reportes fundamentales, así como artículos e incluso las noticias. Y lo importante aquí, o lo más chévere, es que ustedes pueden empezar a filtrar con respecto al activo que ustedes deseen. Entonces, simplemente lo que tienen que hacer es buscarlo. Bueno, digamos aquí lo tenemos, USD CAD.
y al momento que nosotros lo seleccionemos, pues nos va a mostrar tanto la información del gráfico y en la parte inferior, más abajo, ustedes van a poder encontrar pues toda la información, tanto ya sea de la noticia, así como de que actualmente está marcando, teniendo en cuenta diferentes indicadores técnicos y pues ahí es cuando nosotros vamos a complementar la información para tomar una mejor decisión del mercado. Entonces me parece bastante chévere que utilicen esta herramienta, pero ya si quieren tener la información de antemano, es decir, de una manera mucho más rápida, yo lo que les recomiendo es que siempre estemos vigilando la página de Bloomberg. Cuando nosotros siempre hablamos de análisis fundamental, esta va a ser la página prodigio para efectivamente tener ese comportamiento, más que todo ese análisis al momento en que queremos ver qué es lo que está ocurriendo en los mercados y esto va a ser el primer panorama que nos va a brindar con respecto al análisis fundamental. Entonces, muy importante, igualmente es un portal bastante chévere y pues sin duda alguna Bloomberg es el rey de las finanzas cuando estamos hablando de información y pues esto nos va a brindar sin duda alguna la mejor comunicación posible con respecto a lo que está sucediendo en los mercados financieros. ¿Listo? Entonces es un punto o es una herramienta bastante chévere que quiero que todos ustedes o se las dejo pues para este webinar. Muy bien, y bueno, ahora continuamos con nuestra presentación del análisis fundamental y lo que, bueno, aquí no es tanto de mirar el tema de convergencia, divergencia, digamos, de momento que estamos hablando del análisis fundamental, pero aquí les traigo un ejemplo de las nóminas no agrícolas y de hecho es una buena manera de empezar a entrar a operar en el mercado con aspectos fundamentales. Primero estamos viendo el euro dólar en una temporalidad de una hora y lo que estamos viendo es efectivamente el momento en que se va a presentar la publicación de la noticia. Entonces estamos en la vela de la noticia y lo que nosotros vamos a hacer es esperar a que se publique la noticia. Cuando se publique, lo que nosotros vamos a esperar es la siguiente vela que se conoce como la inside bar o más que todo la barra de confirmación. Cuando nosotros veamos que esa barra de confirmación o esa inside bar lo que está marcando es la continuación de la vela de la noticia, es no, lo que nos está diciendo es que nosotros tenemos que irnos en posición de esa tendencia. Es decir, en este caso es largo porque muy seguramente en este momento en el mercado el NFP se ubicó en terreno negativo y ahí lo que nos está diciendo es que aguanta la posición entre 2 a 4 horas y esos son los resultados. Efectivamente a la posición, como pueden ver, son bastantes pips. Caso contrario, estamos en un momento anterior a que se conozca la noticia. Lo que yo estoy efectivamente es esperar la publicación. Ya cuando se conozca la publicación, voy a esperar nuestra inside bar que hace la vela de confirmación de esa tendencia. Tengo la confirmación de esa tendencia, entonces lo que me dice la teoría es que vayas en corto en ese momento y aguántelo alrededor de una o, bueno, de alrededor de 2 a 4 horas y tenemos esa confirmación de ese movimiento bajista. ¿Listo? Bueno, ya hablamos del análisis fundamental desde el punto de vista de los indicadores más populares, pero no podemos dejar atrás la decisión de los bancos centrales. Cuando nosotros hablamos de los indicadores más utilizados, sobre todo en el Banco Central, es la decisión del recorte de tipo de interés. La vimos durante todo este mes bastante loco, la Fed recortó más de 100 puntos sus tipos de interés, lo cual se está ubicando entre 0.0 a 0.25%, y normalmente cuando nosotros vemos que la Fed, en vez de subir la tasa, la recorta, lo que va a estar generando es incentivar efectivamente créditos para la población y eso lo que va a generar es un aumento en la producción, un aumento en el empleo, va a generar mayor rendimiento de las empresas, pero hay que admitir que esta decisión se tomó con el fin o con la finalidad de poder mitigar los impactos del COVID-19 del coronavirus, pero ese es más o menos el efecto que se va a presentar. Entonces, si se sube la tasa de interés, los créditos para las empresas y las personas van a ser más costosos, es decir, va a ser más caro. Eso lo que va a generar es que las empresas no consuman el mismo nivel de crédito, las personas no consuman, sino que se dediquen al ahorro para pagar sus deudas, lo que va a generar una disminución en el empleo. Desde el punto de vista de las empresas, lo que va a generar es una disminución tanto en las ventas, es decir, porque las empresas no van a vender lo mismo si la gente no está consumiendo, con una disminución en los rendimientos y pues una caída significativa por parte del índice accionario, por parte de las empresas, pero mientras tanto, cuando se presentan incrementos en los tipos de interés, la divisa, digamos que en este caso, si ponemos el ejemplo del Banco Central Europeo, es decir, el euro, se va a llegar a fortalecer cuando se presentan subidas de la tasa de interés, porque los rendimientos de los bonos crecen debido a que estos están indexados con respecto al tipo de interés del Estado que fije el Banco Central en ese momento. Entonces, eso es el comportamiento en el cual vamos a comprender y entender un poco mejor con respecto a el análisis
de los mercados, bueno, desde el punto de vista del recorte de tipo de interés. Entonces me gustaría preguntar si hasta ese punto todos me han escuchado bien, todos me han visto bien sin ningún problema, o si tienen alguna duda hasta ese punto. Entonces, o más que todo, pues si están viendo bien la presentación, igualmente voy a reportar el problema para, pues más adelante, ya sea volver a más que todo a reprogramar este webinar. ¿Listo? Muy bien, por parte de Jorge, por parte de Julián, por parte de Andrea, no hay ningún problema. Me dicen que sí, que una transición, digamos, sin problema y sin ningún inconveniente. Y ahora vamos a pasar al análisis fundamental teniendo en cuenta el mercado bursátil. ¿Y esto por qué se debe? Porque cuando nosotros hablamos de análisis fundamental en empresas, no nos vamos a referir solamente a las noticias de las empresas, a los aspectos macroeconómicos, sino a la publicación de los famosos estados financieros. Yo creo que todos ustedes han escuchado sobre estos famosos estados de resultados que se publican cada trimestre, es decir, que son 4 que se publican al año, pero esos siempre se dan a conocer un mes después del trimestre. Es decir, que durante el mes de enero o en el mes de febrero es cuando se publican los estados financieros del último trimestre del 2019. Ahorita obviamente lo que vamos a esperar son estados financieros tristes, digamos bastante duros durante el mes de abril con respecto al primer trimestre del 2020. Entonces va a ser un ciclo, digamos, rotativo, continuo, pero de eso se trata efectivamente el análisis fundamental cuando estamos hablando del mercado bursátil. ¿Y esto por qué? Porque aquí lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a tomar los estados financieros de cada una de las compañías, vamos a analizar cómo se están comportando, porque eso lo que nos puede brindar es una mejor información. De hecho, esto ocurre mucho cuando las empresas van a publicar sus estados financieros. Yo creo que ustedes pueden ver en Investing, en Bloomberg, publicación de estados financieros del sector bancario de Estados Unidos. Entonces, cuando pasa eso, ya todo, entonces se conocen, hay veces, o un día anterior los estados financieros. Lo que uno hace es que toma esos estados, los analiza y si son bastante positivos, lo que uno hace es que abre una posición o al momento en que apertura el mercado, abre una posición a favor o en contra, dependiendo del comportamiento de los estados financieros. Cuando estemos hablando de estados financieros, ¿qué es lo que tenemos que analizar? Utilidades, estado de situación financiera, vamos a tener que analizar, por supuesto, que el balance general, vamos a estar analizando el estado de resultados y más que todo el comportamiento de ventas con respecto a la relación de costos. Esto lo que nos va a permitir es tener un mejor análisis y vamos a poder comprender una dirección de los activos. De hecho, en estos momentos les voy a mostrar un suceso en el cual pues se presentó efectivamente esa publicación de los estados financieros. En ese momento estamos viendo la acción de Apple y nos vamos a dirigir anterior. De hecho, vamos a colocarle una temporalidad diaria. Yo diría que para que se logre ver de una mejor manera y más que todo nos vamos a centrar luego de que presentó esta caída significativa. Yo que diría que fue alrededor de este movimiento, más que todo este movimiento al alza bastante significativo. Vamos a ver si podemos resaltarlo un poco más para que no se pierda en el gráfico y efectivamente fue este brinco de acá. Este brinco de acá que ustedes están analizando o que pinté en el gráfico fue cuando se conoció, bueno, no, de hecho no fue este, ya me acordé cuál fue que fueron con ustedes, fue este de acá, muy bien. Luego que se presentara ese movimiento tan fuertemente bajista que presentó las cotizaciones debido al tema del coronavirus que apenas estaba llegando como en fuerte medida en China, fue cuando Apple publicó sus estados financieros y como pueden ver fue un movimiento alcista bastante marcado y el punto de este fue que Apple publicó que su estado o que su comportamiento durante el mes de diciembre y noviembre fue bastante positivo. Entonces, esto lo que generó fue que la compañía presentara un fortalecimiento de sus cotizaciones y se llevara, pues como pueden ver, todo ese movimiento al alza y esa es la manera en la cual nosotros vamos a realizar el análisis fundamental. ¿Y por qué se debe? Porque las empresas normalmente lo que hacen es que ya sea durante la jornada o al cierre de la jornada, publican sus estados financieros, pero vamos a suponer que anteriormente, es decir, que una hora antes de que cierre el mercado, Apple publicó sus estados financieros. Entonces nosotros los analizamos y determinamos que si fue un buen comportamiento, nos vamos, abrimos una posición en largo y esperamos a la siguiente jornada del mercado y ahí es cuando se va a presentar el movimiento a la alza. Pero por supuesto, yo lo digo de una manera sencilla, pero eso no es tan fácil como parece. De hecho, es de mucho cuidado y más que todo de mucha tranquilidad al momento en que nosotros tomamos este tipo de operaciones
porque se puede presentar, por supuesto que si no hacemos un buen análisis en los estados financieros, podemos omitir algo, podemos eliminar algo y eso nos puede llegar una sorpresa de aquí en adelante. Y ya con esto terminamos el webinar del día de hoy. La verdad me disculpo por el inconveniente técnico. No pensé que se estuviera presentando de esa manera, pero pues bueno, igualmente yo voy a hablar con el equipo de Equity para pues poder mejorar estos aspectos y tratar de reprogramar este webinar. Igualmente si les gusta y quieren saber más sobre el broker, los invito a que se dirijan al correo de Tania León, es la Senior Account Manager de Equity y ahí van a poder encontrar tanto toda la información, pueden contactarla ahí a través de un número telefónico, ya sea móvil o WhatsApp. Y al final les dejo mi información de contacto si quieren saber más de mí. Los invito a que me envíen un correo electrónico a r.ramirez@dfx.com, que me visiten mi perfil de TradingView y adicionalmente que sigan las redes sociales del Distrito Financiero. Ya con esto me despido de todos ustedes, les agradezco a todos por su participación. Mi nombre es Raúl Ramírez, soy profesional en finanzas y relaciones internacionales y no siendo más, les deseo a todos ustedes una feliz tarde. Mucho cuidado con el tema del lavado de manos, digamos que mantener estos niveles que recomienda la Organización Mundial de la Salud debido a la expansión que ha tenido el COVID-19. Y no siendo más, feliz día para todos ustedes y felices trades para todos. Hasta luego y nos vemos en un próximo webinar.